qué? Porque de una forma misteriosa, aunque son dos dimensiones distintas, hay cierta relación entre el mundo espiritual y el mundo material. El mundo espiritual puede influir en el mundo material. Y ojo, que esto es más complicado entenderlo. El mundo material también puede influir en el mundo espiritual. Por ejemplo, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, les pregunta directamente: ¿influyen los espíritus en el mundo material, en nosotros, en los encarnados? Y le responden: influyen más de lo que pensáis, hasta el punto de que conocen hasta vuestros más ocultos pensamientos. Lo cual le hace a uno cuidar sus pensamientos, porque si no, cuando nos vayamos para allá, qué vergüenza. ¿Ves? Más nos vale tener una higiene de pensamiento, porque si no, bueno. Y al contrario, ¿por qué el mundo material? ¿Cómo es posible que el mundo material influya en el espiritual? Pues mirad, lo estamos viendo. Ha estallado hace ya unos meses la guerra en Ucrania, que no es la única ni la principal que tenemos en el planeta. No nos olvidemos de Siria, no nos olvidemos del Líbano, no nos olvidemos de la inseguridad ciudadana que hay en todas las ciudades de México, por ejemplo. Es decir, vamos a ver, que el planeta está como está. Por supuesto que a lo mejor la de Ucrania pues, nos ha pillado más sensibles, está más cerca o lo que sea. Vale, pero ¿os habéis dado cuenta que todos los líderes de todas las religiones nos han pedido que recemos por Ucrania? Por supuesto, pues el Papa Francisco, el obispo de Canterbury, el imán de la mezquita de Madrid, todos. Entonces, ¿cómo es posible que yo, con mi pensamiento, haga una vibración y pueda influir positivamente en Ucrania? Si yo no soy nadie. ¿Ves? Bueno, pues gracias al fluido universal y gracias a que la materia influye en el espíritu, claro, yo no soy nadie, pero a lo mejor con la ayuda vuestra, de los que somos aquí, más otros y tal, pues se puede hacer algo. Con lo cual se ve que más o menos está generalmente aceptado que la materia puede influir en lo espiritual. También, si yo tengo pues, un familiar en Brasil que lo está pasando mal y no sé qué, es que es un hecho que si yo rezo, oro o vibro, como queráis llamarlo, por esa persona, la tengo en mis pensamientos, pido por ella, de una forma misteriosa esa persona mejora. Me dice, pues hoy me he encontrado bien, ¿sabes? O más a gusto, o más calmada. Es decir, esto es así. Esto es así. Bien, ¿dónde estoy? Vale. Pues lo que os decía, está bastante confrontado esa relación mutua entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, que la materia puede influir en el espíritu, pero sobre todo el espíritu en la materia, ¿no? Bien, pues es precisamente gracias al fluido cósmico que yo entiendo que se puede producir esa interacción. ¿Vale? Es como se puede explicar, porque si no dos mundos tan separados, en principio no es como el agua y el aceite. ¿Cómo voy a hacerlos mezclarse? Necesitan algo intermedio que facilite la conexión entre ellos. Claro, yo puedo pensar, pero el pensamiento es pensamiento, es lo más incorporal que hay. El pensamiento no es nada, pero el pensamiento lo que sí puede hacer es interaccionar en el fluido, que se pone a vibrar y de alguna forma se expande. Bueno, pues antes de seguir avanzando, voy a daros una definición un poco burda del fluido cósmico, puesto que estoy hablando de ello continuamente y aún no lo he hecho. Entonces, en una primera aproximación, yo os digo, así como muy tosca, diríamos que es un fluido espiritual, ¿vale? Pero quintaesenciado, como os decía antes, en el que todo está inmerso, todo está inmerso. Es decir, en esta habitación, por ejemplo, entre vosotros y yo, pues, por supuesto está el aire, que es algo material, es un gas, ¿no? Pero a nivel espiritual está ese fluido, está por aquí. Desde cierto punto de vista, el fluido cósmico podría ser clasificado como un elemento material, pero que se distinga con unas propiedades especiales. ¿Veis? Estoy continuamente dando vueltas a lo mismo. Es difícil clasificarlo como algo material o algo espiritual. Por eso al principio decía Allan Kardec que mejor hables de algo distinto, un fenómeno quintaesenciado. Eso de quinta esencia queda muy bonito, nadie sabe de lo que se trata, pero nos sirve porque a falta de vocabulario, pues es una muleta para decir, mira, no es ni materia ni espíritu, pero puede tener cierta relación. Y
sobre todo es un tema que tenemos que tener presente cuando reflexionamos sobre esas grandes cuestiones que os planteaba antes en el esquema de la conferencia. Es decir, por las grandes preguntas: ¿cómo se originó el universo? ¿El universo es eterno o tuvo un origen? ¿El universo es único o hay universos paralelos? Son preguntas muy actuales y que es muy legal hacérnosla. Porque bueno, es propio del ser humano hacerse preguntas. Entonces es bueno planteárselas, aunque la respuesta final yo creo que en esta encarnación no la vamos a tener nunca, ¿eh? Y eso también nos tiene que hacer muy humildes. Es decir, si alguien se piensa que lo sabe todo, desconfía de esa persona. Entonces yo creo que el no saberlo todo también nos tiene que hacer, en fin, bajarnos un poquito del pedestal y decir, bueno, llego hasta donde puedo llegar, y donde no llego, pues no llego, ya está, no hay más, ¿no? Bien, por supuesto, teniendo en cuenta que cuando preguntamos a los espíritus nos van a dar respuestas aptas para nuestra situación actual en esta encarnación. Es decir, lo que yo puedo comprender con esta cabezota, pero no más allá de ello, porque si no se perdería. Y normalmente lo que nos transmiten los espíritus no se pierde. Tiene que estar adecuado a la cultura, al lugar, a la época en el que nos encontremos. Los espiritistas de dentro de 50 años harán las mismas preguntas y se encontrarán con unas respuestas más completas, si es que han evolucionado. Esperemos que sí.